Quiero compartir algo que me sucedió y que cambió todo lo que creía saber sobre la familia, la justicia y lo que realmente nos corresponde en esta vida. No es solo mi historia, trata sobre lo que ocurre cuando años de sufrimiento silencioso finalmente llegan a un punto de inflexión. Y la comparto porque creo que, en algún lugar, alguien necesita escuchar que defenderse, incluso cuando parece imposible, puede llevar a algo que nunca imaginaste. Permítanme comenzar por el principio, porque el contexto es importante. Comprender de dónde vengo les ayudará a entender por qué lo que sucedió después me hizo sentir como si el suelo se moviera bajo mis pies. Me adoptaron cuando tenía 7 años. Mis padres biológicos habían fallecido en un accidente y me entregaron a una pareja que, desde fuera, parecía estar haciendo algo noble. Los Henderson, Robert y Patricia Henderson. Ya tenían 2 hijos biológicos, Marcus, 3 años mayor que yo, y Claire, de mi misma edad. Se presentaban como una familia que creía en la generosidad, en abrir su hogar a un niño que no tenía a dónde ir. Pero, a puerta cerrada, la realidad era diferente, muy diferente. No me trataban como a una hija, me trataban como una obligación, una carga que habían asumido por razones que no entendía cuando era niña, pero que llegaría a comprender cuando fuera adulta. Había incentivos económicos por acoger a un niño en acogida y luego adoptarlo. Estaba la imagen pública de ser personas caritativas y generosas. Estaba la forma en que se veía en su iglesia, en su círculo social, el haber rescatado a un huérfano. Pero no había amor, no por mí. Marcus y Claire tenían ropa nueva, juguetes nuevos, viajes a parques de atracciones, clases de música, equipamiento deportivo. Yo tenía ropa heredada y silencio. Cuando había fotos familiares, a menudo me dejaban fuera o me colocaban en un extremo, como si pudiera desaparecer por completo del encuadre y nadie se diera cuenta. En la cena se celebraban sus logros. Los míos se descartaban o se ignoraban. Cuando traía buenas notas a casa, no había elogios. Cuando tenía dificultades, había críticas. Deberías estar agradecida, decía Patricia con voz fría y mesurada. ¿Sabes cómo sería tu vida sin nosotros? Aprendí a no pedir cosas, aprendí a no esperar nada, aprendí a ser pequeña, callada, invisible, porque cuando no era invisible, cuando llamaba la atención, nunca era una atención positiva. Robert tenía una madre, Evelyn Henderson. Era una mujer formidable, la matriarca de la familia, alguien que había construido la fortuna familiar a través de inversiones inteligentes y decisiones empresariales durante décadas. Era respetada, incluso temida un poco, por todos los miembros de la familia. Su aprobación era importante, su desaprobación podía ser devastadora. Pero vivía a varias horas de distancia y rara vez la veía, quizás 2 veces al año como mucho. Visitas en Navidad y en verano, encuentros breves y formales en los que me presentaban junto a Marcus y Claire y ella me miraba con una expresión que no lograba descifrar. Curiosidad, tal vez, o algo más. Supuse que tampoco le importaba. ¿Por qué iba a importarle? Yo era la hija adoptiva, la forastera, la que realmente no pertenecía a la familia. Pero me equivocaba con respecto a Evelyn. Me equivocaba por completo. Pasaron los años. Terminé el instituto, trabajando a tiempo parcial para ahorrar dinero porque sabía que no podía esperar ayuda para la universidad. Conseguí becas, préstamos, y me fui de esa casa el día que cumplí 18 años. Me mudé a un pequeño apartamento, tuve varios trabajos y me pagué la universidad. Fue duro, brutalmente duro.
Había noches en las que cenaba fideos instantáneos 3 días seguidos porque era lo único que podía permitirme. Había momentos en los que me preguntaba si lo conseguiría, pero lo conseguí. Me gradué. Conseguí un trabajo en marketing en una pequeña empresa. No era glamuroso, pero era mío. Era independiente. Estaba sobreviviendo. Mantenía un contacto mínimo con los Henderson. Mensajes obligatorios en vacaciones. Llamadas que duraban menos de 5 minutos. No es que los odiara, exactamente. Simplemente ya no sentía nada por ellos. Eran extraños que, por casualidad, habían compartido un capítulo de mi vida, y ese capítulo había terminado. Entonces, hace unos 6 meses, Patricia llamó. Era inusual porque ella nunca llamaba. A veces enviaba mensajes de texto, pero las llamadas eran poco frecuentes. El mes que viene es el 80º cumpleaños de tu abuela, dijo, con voz tensa y formal. Habrá una cena familiar. Se espera que asistas. Se espera. No se invita. Se espera. Dudé. No quería ir. La idea de sentarme a cenar con esa gente, fingiendo que todo iba bien, me revolvía el estómago. Pero Evelyn siempre había sido amable conmigo, al menos. Nunca había sido cruel. 80 años era un hito. Quizá le debía eso. Allí estaré, dije. Bien, será en Marchand's a las 7. No llegues tarde, Marchand's, un restaurante exclusivo, de esos en los que hay que reservar con meses de antelación y en los que el plato más barato cuesta más de lo que yo gasto en comida en una semana. Por supuesto que elegirían un sitio así. Colgué y sentí una opresión familiar en el pecho, la misma sensación que tenía de niña cuando sabía que estaba a punto de entrar en una situación en la que no encajaba y no sería bienvenida, pero había aceptado. Así que iría. La noche de la cena me vestí con cuidado. No tenía mucha ropa formal, pero tenía un buen vestido, sencillo y negro, que había comprado para las entrevistas de trabajo. Me maquillé, me recogí el pelo y me miré en el espejo. «Puedes hacerlo», me dije. «Son solo unas horas. Eso es todo. Luego podrás irte y volver a tu vida». Llegué a Marchand's exactamente a las 7 en punto. El restaurante era tan elegante como esperaba. Luz tenue, manteles blancos, camareros que se movían en silencio y con eficiencia. Le di el nombre de Evelyn al maître y me condujo a un comedor privado en la parte trasera. La familia ya estaba allí. Patricia y Robert estaban sentados cerca de la cabecera de la mesa, con expresiones educadas pero distantes cuando me vieron. Marcus estaba allí con su esposa, una mujer a la que había visto 1 o 2 veces y que me miró con el mismo vago desinterés que la mayoría de la familia. Claire también estaba allí, perfectamente vestida, con el pelo peinado con suaves ondas, riéndose de algo que alguien había dicho. Había primos, tías, tíos, gente a la que apenas conocía y que apenas me conocía a mí. Y en la cabecera de la mesa estaba Evelyn. Parecía más pequeña de lo que recordaba, más frágil, pero sus ojos eran tan agudos como siempre. Cuando entré, su mirada se encontró con la mía inmediatamente y asintió con la cabeza. Un solo y deliberado movimiento de cabeza. «Hola a todos», dije en voz baja, ocupando el único asiento vacío que quedaba, que, como era de esperar, estaba en el extremo más alejado de la mesa, lejos de Evelyn. Hubo murmullos de saludo. Algunas personas me miraron y luego apartaron la vista. El mensaje era claro: me toleraban, pero no me daban la bienvenida. Comenzó la comida. Trajeron los platos, sirvieron el vino y la conversación fluyó a mi alrededor. Comí en silencio, respondiendo cuando me hablaban, pero por lo demás manteniéndome al margen. Era más fácil así, más seguro. Entonces, a mitad del plato principal, Marcus levantó su copa.
Me gustaría hacer un brindis, dijo con una voz que resonó en toda la sala. Por la abuela. 80 años de sabiduría, fuerza y generosidad. Todos somos muy afortunados de formar parte de tu legado. Hubo murmullos de acuerdo. Se levantaron las copas. Evelyn sonrió levemente, pero no dijo nada. Marcus no había terminado. Y creo que es importante reconocer, continuó cambiando de tono, que la familia no es solo una cuestión de sangre. Se trata de contribuir, se trata de estar presente, de involucrarse, de apoyarse mutuamente. Me miró al otro lado de la mesa. Varias personas siguieron su mirada. Se me hizo un nudo en el estómago. Algunas personas, continuó Marcus, parecen pensar que basta con aparecer 1 o 2 veces al año, que pueden entrar y salir de esta familia sin esforzarse realmente y seguir esperando que se les trate como si fueran parte de ella. La sala se quedó en silencio. «Marcus», dijo Patricia en voz baja, pero había una advertencia en su voz, no porque estuviera en desacuerdo con él, me di cuenta, porque no quería montar una escena. Pero Marcus la ignoró. «Solo digo lo que todos piensan», dijo. «Algunos de nosotros hemos estado aquí, constantemente, apoyando a la abuela, pasando tiempo con ella, asegurándonos de que sepa que la queremos. Otros han estado ausentes, y creo que eso importa». Ahora me miraba directamente a mí, y todos los demás también. Sentí que se me enrojecía la cara. Me temblaban las manos, así que dejé el tenedor y las junté en mi regazo. Quería defenderme, quería señalar que nunca me habían hecho sentir bienvenida, que cada interacción con esta familia había sido un ejercicio de sentirme inadecuada y no deseada. Quería preguntarle a Marcus cuántas veces me había llamado, invitado a algo, hecho el más mínimo esfuerzo por incluirme. Pero no dije nada de eso, porque sabía que no importaría. Ya habían decidido quién era yo en su narrativa. «Creo», dije en voz baja, «que quizá este no es el momento ni el lugar para esta conversación». «Oh, claro», dijo Claire con voz empapada de falsa dulzura. «Nunca es el momento adecuado para hablar de verdades incómodas, ¿verdad? Esa es tu especialidad, evitar las cosas». Me mordí el interior de la mejilla con tanta fuerza que sentí el sabor de la sangre. Evelyn no había dicho ni una palabra. Observaba, con expresión indescifrable. La comida continuó, pero el ambiente había cambiado. La gente estaba más apagada. Dejé de comer por completo. Solo quería que esto terminara para poder irme. Finalmente sirvieron el postre y terminaron. Trajeron el café. Y luego llegó la cuenta. Robert tomó la carpeta del camarero, la abrió y levantó ligeramente las cejas. $1,500, dijo, mirando alrededor de la mesa. Lo dividiremos en partes iguales. Son $80 por persona. Se me encogió el corazón. $80. En ese momento tenía $80 en mi cuenta corriente y el alquiler vencía en 3 días. En realidad, dijo Marcus, recostándose en su silla, creo que la persona que más se ha beneficiado de formar parte de esta familia debería pagarlo. Me miró. Después de todo, continuó, has vivido en nuestra casa durante años, ha comido nuestra comida, ha utilizado nuestros recursos. Creo que es hora de que devuelvas algo. Paga la factura. Lo miré fijamente. No puedes hablar en serio. Hablo muy en serio, dijo Marcus. $1,500. Puedes permitírtelo. Tienes trabajo, ¿no? Marcus, eso es... empecé a decir, pero Patricia me interrumpió. Creo que es justo, dijo fríamente. Has recibido mucho de esta familia a lo largo de los años. Es hora de que contribuyas. Alrededor de la mesa, la gente asentía con la cabeza.
estaban de acuerdo. Algunos parecían incómodos, pero nadie habló en mi defensa. $1,500, una cantidad que vaciaría mi cuenta, me dejaría sin poder pagar el alquiler, sin poder comprar comida. Lo sabían, tenían que saberlo, y no les importaba. Mis manos volvían a temblar. Mi visión se nubló con lágrimas que me negué a dejar caer. No puedo, dije con una voz apenas audible. No tengo esa cantidad de dinero. Entonces quizá deberías haberlo pensado antes de venir, dijo Claire. La humillación era total. Me sentí como si tuviera 7 años otra vez, de pie en su cocina, escuchando que debía estar agradecida por las migajas que me daban. Entonces Evelyn habló. Basta. Su voz no era alta, pero atravesó la habitación como una navaja. Todos se quedaron en silencio. Dejó la taza de café con cuidado, con movimientos deliberados, y miró alrededor de la mesa. Me he sentado aquí esta noche, dijo lentamente, y he visto a mi familia humillar a esta joven. Os he visto excluirla, menospreciarla y ahora intentar explotarla económicamente. Y ya he tenido suficiente. Patricia abrió la boca para responder, pero Evelyn levantó una mano. Robert, Patricia, acogisteis a esta niña en vuestra casa hace 23 años. Recibisteis ayuda económica para cuidar de ella. Os presentasteis como padres cariñosos y generosos. Y mentisteis. Todos mentisteis. Robert palideció. Madre, no sé qué te han contado, pero... Tengo ojos, dijo Evelyn con dureza. He tenido ojos durante años. He observado cómo la trataban en comparación con sus propios hijos. He visto cómo la marginaban en esta familia. No dije nada porque quería creer que mejorarían, que crecerían en el papel que decían querer desempeñar. Pero no fue así. Nunca lo hicieron. Se volvió hacia mí y su expresión se suavizó. Lo siento, dijo en voz baja. Debería haber intervenido hace años. Te fallé. Y tengo la intención de arreglarlo. No entendí lo que quería decir. Todavía no. Evelyn metió la mano en el bolso y sacó un sobre. Lo dejó sobre la mesa frente a ella. Revisé mi testamento hace 3 semanas, dijo. Todo lo que poseo, mi patrimonio, mis activos, mis negocios, mis propiedades, todo irá a parar a ella. Asintió con la cabeza en mi dirección. Nada irá a parar a ninguno de vosotros. La sala estalló. Robert se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. No puedes hablar en serio. Madre, no puedes. Puedo, dijo Evelyn con calma. Y lo he hecho. Esto es una locura, gritó Marcus. Ni siquiera es de nuestra sangre. No es de la familia. Es más familia que cualquiera de vosotros, dijo Evelyn con voz fría. Es la única en esta mesa que ha demostrado su verdadero carácter, la única que ha construido algo por sí misma sin esperar limosnas ni depender de mi nombre, la única que no ha pasado años pidiéndome dinero, favores y puestos que no se ha ganado. El rostro de Patricia se retorció de rabia. Lo impugnaremos, te llevaremos a los tribunales. No puedes simplemente... Sí puedo, repitió Evelyn. El testamento es legalmente vinculante. Ha sido revisado por 3 abogados distintos. Me he sometido a evaluaciones cognitivas realizadas por 2 médicos independientes que han confirmado que estoy en pleno uso de mis facultades mentales. Perderéis si lo impugnáis, y malgastaréis los pocos recursos que os quedan en intentarlo. Claire lloraba ahora, con sollozos fuertes y entrecortados. ¿Cómo has podido hacer esto? ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿Qué habéis hecho por mí?, preguntó Evelyn, con verdadera curiosidad. Decídmelo. ¿Qué habéis hecho realmente, aparte de esperar a que muriera para poder
repartiros lo que yo había construido. Nadie respondió. Evelyn se puso de pie. Sus movimientos eran lentos, cuidadosos, y me di cuenta por primera vez de lo frágil que era en realidad, del esfuerzo que le suponía levantarse de la silla. «Hay una cosa más que debéis saber», dijo. «Me estoy muriendo». La sala quedó en silencio. «Cáncer de páncreas», continuó Evelyn. «En fase 4. Me quedan unos 3 meses, quizás menos. He pasado el último año poniendo mis asuntos en orden, asegurándome de que lo que dejo atrás vaya a parar a alguien que lo utilice con sensatez, alguien que comprenda la lucha, la resiliencia y el valor de construir algo en lugar de simplemente heredarlo». Me miró de nuevo. «Siento haber esperado tanto tiempo», dijo. «Siento haber dejado que te trataran como lo hicieron. Pero no me arrepiento de esta decisión. Te lo mereces, y confío en que harás algo significativo con ello». No podía hablar, no podía moverme. Me sentía como si estuviera en un sueño o en una pesadilla o en algo entre medias. Evelyn cogió su bolso. «Ven conmigo», me dijo. «Tenemos mucho que discutir y no quiero perder ni un momento más en esta habitación». Me puse de pie con las piernas temblorosas. La seguí hacia la puerta. A nuestras espaldas comenzaron los gritos, acusaciones, amenazas, exigencias. Patricia gritaba que eso era ilegal, que nos pondríamos en contacto con sus abogados. Marcus gritaba que yo la había manipulado, que la había envenenado contra ellos. Claire sollozaba diciendo que lo había arruinado todo, pero Evelyn no se detuvo, y yo tampoco. Salimos del restaurante al aire fresco de la noche y respiré profundamente por primera vez en toda la velada. «¿Estás bien?», me preguntó Evelyn. Asentí con la cabeza, aunque no era cierto. «Bien», dijo ella. «Mañana por la mañana nos reuniremos con mis abogados. Hay muchas cosas que debes entender y poco tiempo para explicártelas. Pero te prometo que todo lo que he dicho ahí dentro es cierto. Y te prometo que me aseguraré de que esta transición sea lo más fluida posible». «¿Por qué?», logré preguntar por fin. «¿Por qué estás haciendo esto?». Evelyn me miró y, por primera vez, vi algo que nunca había visto en nadie de esa familia. Afecto genuino, respeto genuino. «Porque eres el único que se lo merece», dijo simplemente. A la mañana siguiente, me senté en la sala de conferencias de un bufete de abogados que solo había visto en vallas publicitarias. Evelyn estaba a mi lado y, frente a nosotros, había 3 abogados y un contable. Me lo explicaron todo. La herencia valía $42 millones. No escuché nada más de lo que dijeron durante 1 minuto entero. Me zumbaban los oídos. $42 millones. Propiedades, negocios, carteras de inversión, activos repartidos por varios estados y varios países. Todo documentado, todo legalmente mío en el momento en que Evelyn falleciera. Pero había complicaciones, me explicaron. Era casi seguro que los familiares directos impugnaran el testamento. Habría batallas legales, declaraciones, escrutinio público. Tenía que estar preparada para eso. «Nosotros nos encargaremos», dijo con firmeza la abogada principal, una mujer llamada Margaret Chen. «La señora Henderson ha sido extraordinariamente minuciosa. Se ha documentado cada detalle, se ha justificado cada decisión. Pero quiero que entiendas en lo que te estás metiendo». Deslizó una carpeta hacia mí por la mesa. «Estos son los registros de los pagos realizados a Robert y Patricia Henderson durante los 20 años posteriores a tu adopción. Fondos que se destinaron específicamente a tu cuidado,
educación y bienestar. Abrí la carpeta, página tras página de extractos bancarios, recibos, facturas. Había cheques para tus gastos escolares, continuó Margaret, para tus necesidades médicas, para tu ropa y tus actividades, miles de dólares al año. Y tenemos registros que demuestran que casi nada de ese dinero se gastó en ti. Se utilizó para vacaciones, reformas en la casa, la matrícula de Marcus y Claire en colegios privados. Gastaron el dinero destinado a tu cuidado en ellos mismos. Me sentí mal. Vamos a iniciar una acción civil para recuperar esos fondos, dijo Margaret. Tenemos pruebas más que suficientes para demostrar la malversación y, dada la cantidad de dinero involucrada, también puede haber implicaciones penales. Evelyn se acercó y me tomó de la mano. Debería haber investigado esto hace años, dijo en voz baja. Debería haber prestado más atención. Lo siento mucho. La reunión duró 3 horas. Al final, me daba vueltas la cabeza con toda la información sobre fideicomisos, protecciones legales y acceso inmediato a una pensión para poder cubrir mis gastos mientras se resolvía todo. Salí de esa oficina sintiéndome como si hubiera entrado en la vida de otra persona. Esa tarde sonó mi teléfono. Era Patricia. Me quedé mirando la pantalla durante un largo rato antes de contestar. «Hola, ¿qué has hecho?», siseó Patricia. «¿Qué mentiras le has contado?». «No le he dicho nada», respondí en voz baja. «No he hablado con Evelyn más que unas pocas veces en los últimos 10 años». «¿La has manipulado? ¿Tú?». «No es cierto», la interrumpí. «Pero tus abogados pueden intentar demostrar lo contrario. Evelyn me ha dicho que todo está documentado, su capacidad, sus motivos, todo». Hubo silencio al otro lado de la línea. «No tienes derecho a ese dinero», dijo Patricia finalmente con voz temblorosa. «No eres de la familia. No eres...». «Nunca fui de la familia para ti», dije. «Me lo dejaste claro cada día que viví en tu casa. Y ahora estás enfadada porque alguien finalmente me trató como si importara». «Te lo dimos todo», gritó Patricia. «No», dije, «no me disteis nada». «Menos que nada. Y cogisteis el dinero que era para mí y lo gastasteis en vosotros mismos. Espero que vuestros abogados os hayan informado de la demanda civil, porque eso es lo que va a pasar. Todo va a salir a la luz». Colgué. Mis manos volvían a temblar, pero esta vez no era por miedo, era por ira. Años y años de ira reprimida que por fin salían a la superficie. En menos de 48 horas se había filtrado la noticia de la herencia. No sé quién se lo contó a la prensa. Quizás alguien del restaurante, quizás alguno de los miembros de la familia, con la esperanza de que la presión pública cambiara las cosas. Pero, de repente, mi nombre y mi cara aparecieron en artículos online, en periódicos locales y en las redes sociales. Hija adoptiva, hereda una fortuna y deja a su familia sin nada. La familia, indignada después de que la matriarca los excluyera del testamento. ¿Es esto justicia o manipulación? Los comentarios eran brutales. La mitad de la gente decía que debía de haber engañado a Evelyn, que era una cazafortunas, que había manipulado a una mujer moribunda. La otra mitad decía que la familia se lo merecía claramente, que debía quedarme con todo y no mirar atrás. Mi teléfono no dejaba de sonar. Periodistas, parientes lejanos que nunca había conocido, gente que decía ser amigos que nunca había tenido. Cambié mi número 2 veces en una semana. Los Henderson presentaron una impugnación del testamento en menos de una semana, tal y como había predicho Margaret.
Afirmaron que Evelyn carecía de capacidad, que había sido indebidamente influenciada, que yo la había aislado y envenenado contra su propia familia. Presentaron declaraciones juradas, trajeron a sus propios expertos médicos y lanzaron una campaña mediática en toda regla para pintarme como una villana. Marcus concedió una entrevista a una cadena de noticias local. Mi abuela estaba enferma, dijo, mirando directamente a la cámara con una expresión de tristeza ensayada. No pensaba con claridad. Esta mujer, ni siquiera pronunció mi nombre, se aprovechó de eso, vio una oportunidad y la explotó. Y ahora nuestra familia, las personas que amaron y cuidaron a mi abuela durante décadas, se han quedado sin nada. Era una historia convincente y la gente la creyó. Quería esconderme, quería desaparecer. Pero Margaret me dijo que el silencio se interpretaría como culpa. Vamos a presentar los hechos, dijo. Todos ellos. Y dejaremos que la gente decida por sí misma. 3 semanas después de la cena, Evelyn dio una rueda de prensa. Había adelgazado notablemente. Su piel tenía un tono grisáceo, pero cuando habló, su voz era fuerte y clara. Soy Evelyn Henderson, dijo, frente a una sala llena de periodistas y cámaras. Tengo 80 años, tengo cáncer de páncreas en fase 4 y estoy en pleno uso de mis facultades mentales. Presentó cartas de sus médicos, resultados de pruebas cognitivas, opiniones legales, todos los documentos que demostraban que sabía exactamente lo que estaba haciendo. He tomado la decisión de dejar mi patrimonio a mi nieta, dijo la palabra deliberadamente, reconociéndome como parte de la familia de una forma que los Henderson nunca habían hecho. Porque ha demostrado carácter, resiliencia e integridad, porque se ha construido una vida sin esperar nada de nadie, y porque mi familia biológica ha demostrado en repetidas ocasiones que considera mi riqueza como algo a lo que tiene derecho, en lugar de algo que hay que ganarse. Detalló los malos tratos, la exclusión, la explotación financiera. Presentó registros que mostraban cómo se había desviado el dinero destinado a mi cuidado. Esta no es una decisión tomada con ira o confusión, dijo Evelyn. Es una decisión tomada con absoluta claridad y se mantendrá. Lo observé desde el fondo de la sala, con mi abogado a mi lado. Cuando Evelyn terminó, me hizo un gesto para que me acercara. No quería hacerlo. Odiaba que me miraran, que me escrutaran. Pero Margaret me dio un codazo y caminé hacia el frente. No tengo mucho que decir, les dije a los periodistas. Yo no pedí esto. No manipulé a nadie. Fui a una cena familiar y me humillaron y explotaron. La señora Henderson lo vio y tomó una decisión. Tengo la intención de respetar sus deseos y utilizar lo que me ha dado para ayudar a la gente. Eso es todo. Era sencillo, era sincero, y esperaba que fuera suficiente. Entonces las puertas del fondo de la sala se abrieron de golpe y Marcus entró con paso firme. «Es mentira», gritó. «Todo es mentira. Lleva años manipulando a nuestra abuela, poniéndola en nuestra contra, contándole historias». «Señor Henderson», dijo uno de los periodistas, «¿tiene pruebas de eso?» «No necesito pruebas», espetó Marcus. «Es obvio. ¿Por qué si no iba a cortar toda relación con su familia?» «Porque me tratasteis como basura», dije en voz baja. Marcus se volvió hacia mí. «Eso no es cierto. Te lo dimos todo. Nosotros...» «Gastasteis el dinero destinado a mi cuidado en vosotros mismos», dije. «Hay registros, extractos bancarios, recibos.
Todo está documentado. Marcus se puso rojo como un tomate. Esos fondos eran para el hogar, para todos los niños. Tú te beneficiaste de... No me beneficié de nada, le interrumpí. Yo llevaba ropa heredada, mientras que tus hijos tenían ropa nueva. Yo trabajaba a tiempo parcial, mientras que ellos recibían una paga. Yo me pagué la universidad, mientras que tú pagabas la matrícula de su colegio privado con el dinero que estaba destinado para mí. Las cámaras lo estaban grabando todo. Marcus se dio cuenta demasiado tarde de lo que acababa de hacer. Al venir aquí, al enfrentarse a mí públicamente, me había dado una plataforma para responder y había admitido ante las cámaras que los fondos se habían utilizado para el hogar en lugar de específicamente para mí, que era exactamente lo que alegaba la demanda civil. Se dio la vuelta y se marchó, y la rueda de prensa se convirtió en un caos. La opinión pública cambió después de eso. No del todo, todavía había mucha gente que pensaba que yo era una manipuladora o una estafadora, pero bastantes personas vieron la verdad. Bastantes personas reconocieron el patrón de una familia que había maltratado a alguien durante años y ahora estaba enfadada porque había consecuencias. Las batallas legales continuaron. Declaraciones, audiencias judiciales, declaraciones juradas y testigos expertos. Pero con cada procedimiento, el caso de los Henderson se debilitaba. Los médicos de Evelyn testificaron que estaba lúcida y cognitivamente sana. Sus abogados testificaron que había sido meticulosa y deliberada en su planificación. Los expertos financieros testificaron que los registros mostraban claramente que el dinero destinado a mi cuidado había sido desviado, y yo me senté a escuchar todo, respondiendo preguntas, proporcionando documentos, viviendo bajo un microscopio. Era agotador. Había días en los que me preguntaba si valía la pena, días en los que quería rendirme, alejarme, decirles que podían quedarse con el dinero si eso significaba que yo podía recuperar mi vida. Pero entonces pensaba en aquella cena, en la expresión de satisfacción de Marcus, en la frialdad de Patricia, en todos los años en los que me habían hecho sentir que no valía nada, y seguía adelante. Las amenazas comenzaron al cabo de un mes. Correos electrónicos diciéndome que debía morir. Mensajes en las redes sociales diciendo que era una ladrona, una mentirosa, una manipuladora que se merecía todo lo que me pasaba. Alguien publicó mi dirección en internet y tuve que mudarme. Margaret contrató seguridad. Gente que no conocía me acompañaba a todas partes. Era surrealista, aterrador y completamente abrumador. La salud de Evelyn se deterioró rápidamente. La visitaba tan a menudo como podía, sentándome junto a su cama, cogiéndole la mano mientras dormitaba o hablándole de la fundación que estaba planeando. Quiero ayudar a niños como yo, le dije. Niños que acaban en hogares donde no los quieren, niños que necesitan a alguien que los defienda. Evelyn me apretó la mano. Harás cosas maravillosas, susurró. Sé que lo harás. Murió 6 semanas después de la rueda de prensa, pacíficamente mientras dormía, conmigo sentada a su lado. Lloré más que nunca en mi vida, no solo porque se había ido, sino porque había sido la primera persona en toda mi vida que me había hecho sentir que importaba, que valía algo, que merecía ser protegida y valorada. El funeral fue pequeño, solo yo, sus abogados y algunas personas que habían trabajado con ella a lo largo de los años. Los Henderson no fueron invitados. 2 semanas después de la muerte de Evelyn, la jueza dictó su sentencia. El testamento era válido.
Evelyn había estado en pleno uso de sus facultades mentales. La decisión se mantuvo. Además, la jueza ordenó una restitución. Los Henderson debían devolver cada dólar que se había destinado a mi cuidado y se había utilizado para otros fines, con intereses. La cantidad ascendía a más de $200,000 y se llevaría a cabo una investigación criminal por posible fraude. El caso legal de los Henderson se derrumbó por completo. Habían gastado decenas de miles de dólares en abogados y lo habían perdido todo. No me sentí triunfante, solo me sentí cansada, pero también sentí algo más, algo que no había sentido en mucho tiempo. Me sentía libre. Durante los meses siguientes, trabajé con asesores para comprender el patrimonio, los negocios, las propiedades, las inversiones. Era abrumador, pero contraté a buenas personas para que me ayudaran a gestionar las cosas mientras aprendía. Y creé la Fundación Evelyn Henderson para niños vulnerables. Proporcionábamos recursos a los niños en acogida, asistencia jurídica, apoyo educativo, terapia, todo lo que yo hubiera deseado tener cuando era joven. Durante el primer año ayudamos a más de 300 niños. Los Henderson siguieron pasando apuros. Los pagos de la indemnización acabaron con sus ahorros. Los gastos legales los habían dejado sin nada. Y la investigación criminal, aunque no dio lugar a cargos, dañó la reputación empresarial de Robert hasta tal punto que perdió varios clientes importantes. Intentaron inclinar la opinión pública a su favor. Patricia concedió entrevistas en las que se presentaba como una madre desconsolada. Marcus creó un blog en el que detallaba su versión de la historia. Pero les salió el tiro por la culata. La gente se dio cuenta, y cuanto más hablaban, más pruebas salían a la luz sobre los malos tratos. Antiguos profesores dieron un paso al frente, vecinos, personas que habían sido testigos de cómo me trataban de forma diferente en comparación con sus hijos biológicos. Claire intentó ponerse en contacto conmigo. Me envió un largo correo electrónico lleno de disculpas y explicaciones y peticiones para seguir adelante como una familia. No respondí. Algunos puentes, una vez quemados, no se pueden reconstruir, y yo no tenía ningún interés en intentarlo, pero sí hice una donación a un fondo de becas en la alma mater de Claire, en nombre de Evelyn, porque el perdón, para mí, no significaba reconciliación, significaba dejar ir la ira y elegir hacer algo constructivo en su lugar. Han pasado 3 años desde aquella cena en Marchants. La fundación está prosperando. Nos hemos expandido a 3 estados. Hemos ayudado a más de 1,000 niños. Hemos cambiado vidas. He aprendido a dirigir los negocios que heredé. Me he convertido en alguien que nunca imaginé que podría ser. Una líder, una defensora, alguien que utiliza los recursos y los privilegios para mejorar la vida de las personas que no tienen ninguno de los dos. Mi imagen pública ha cambiado. Ya no soy solo la hija adoptiva que heredó una fortuna. Soy la mujer que construyó algo significativo con ella. Los Henderson siguen pasando apuros. Los pagos de indemnización continúan. El negocio de Robert nunca se recuperó. Perdieron su casa. Ahora viven en una propiedad alquilada, tratando de reconstruir su vida. No me alegra eso, pero tampoco me siento culpable por ello. Ellos tomaron decisiones. Me trataron con crueldad. Me explotaron económicamente. Y cuando hubo consecuencias, intentaron destruirme en lugar de aceptar su responsabilidad. Esta no es una historia sobre venganza, es una historia sobre justicia,
sobre lo que sucede cuando alguien por fin se levanta y dice: ya basta, me merezco algo mejor que esto. Comparto esto porque sé que hay personas a las que se les ha hecho sentir pequeñas, a las que se les ha dicho que deben estar agradecidas por las migajas, a las que han sido explotadas por las personas que se suponía que debían protegerlas. Y quiero que sepan que no tiene por qué seguir siendo así. Merecen ser valoradas, merecen ser tratadas con dignidad, merecen tener en su vida a personas que vean su valor. Y si las personas que te rodean no pueden o no quieren hacerlo, tal vez sea hora de alejarte, de construir algo nuevo, de rodearte de personas que te animen en lugar de desanimarte. No será fácil. Para mí no lo fue. Hubo momentos en los que quise rendirme, desaparecer, dejar que ganaran, pero no lo hice. Y me alegro mucho de no haberlo hecho, porque ahora, cada vez que veo a un niño al que hemos ayudado a través de la fundación, cada vez que escucho una historia sobre alguien cuya vida cambió porque estuvimos allí, sé que todo eso, el dolor, la humillación, la lucha, condujo a algo significativo. Evelyn me dio más que dinero, me dio validación, me dio la prueba de que no estaba loca, de que el maltrato que había sufrido era real y estaba mal. Me dio las herramientas para construir una vida en la que pudiera ayudar a otros. Y ese es el legado que elijo honrar, no odiando a las personas que me hicieron daño, sino ayudando a las personas que lo necesitan. Si te encuentras en una situación en la que estás siendo maltratado, por favor, ten en cuenta que no estás solo. Ten en cuenta que tus sentimientos son válidos y ten en cuenta que hay un camino a seguir, aunque todavía no lo veas. Defiéndete. Documenta todo. Encuentra personas que te crean y te apoyen. Y no dejes que nadie te convenza de que mereces menos que la dignidad humana básica. Tú importas, tu vida importa, tu bienestar importa. Y en algún lugar alguien lo ve, aunque no sean las personas que pensabas que lo harían. Me encantaría conocer tu opinión. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que defenderte te parecía imposible? ¿Has sufrido maltrato por parte de personas que se suponía que debían cuidarte? Comparte tu historia en los comentarios si te sientes cómodo. Tu experiencia puede ayudar a otra persona a sentirse menos sola. Y si esta historia te ha parecido significativa, compártela, porque creo que hay mucha gente que necesita oír que la justicia es posible, que el cambio es posible, que la curación es posible. Brindemos por defendernos, brindemos por construir algo mejor. Y brindemos por saber en lo más profundo de nuestro corazón que nos merecemos todo lo bueno que nos depara la vida.